Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Moria War Games. Hacía mucho tiempo ya que tenía ganas de hacer estos vídeos. Se me han ido acumulando un poco, así que espero que no os resulte muy pesado. Vamos a hablar un poco de las reglas que están saliendo para The Old World y la compararemos un poco con las reglas que tenemos en nuestro querido Warhammer Fantasy sexta edición, algunas cosas con octava, lo que podamos, porque tampoco soy el más ducho en octava. Intentaré dar mis opiniones, estos son mis opiniones personales totalmente, no son ni siquiera la del resto de Morias, pero bueno, a ver si en el próximo vídeo se animan a venir alguno más y las comentamos aquí en grupo. Intentaré editar el vídeo un poco para que no quede muy largo y muy pesado, pero bueno, pues nada, vamos allá, vamos a hablar sobre las reglas que han ido saliendo en los artículos de Warhammer Community durante pues ya 3 semanas, un mes, una cosa así. Primero hablamos sobre la secuencia de turno. Así, a primera vista, lo que nos plantea es una estructura de juego bastante similar a la de Fantasy de siempre, ¿verdad? Con una fase de movimiento, una fase de disparo, una fase de combate, pero todo ello un poco diferente porque empieza con lo que llaman una fase de estrategia. En esta fase de estrategia parece ser que es donde se van a intentar castear las magias de maldiciones hacia el enemigo o beneficios hacia tu propia unidad. Además, bueno, es una fase bastante similar a lo que era ahora mismo la fase de inicio de turno en sexta, donde se realizaban pues, diferentes chequeos, ¿no? De tanto de estupidez, y al final de la fase chequeos para intentar reagrupar las unidades que estaban huyendo en turnos anteriores. Después tenemos la fase de movimiento, que veremos a continuación porque fue el siguiente artículo que sacó Warhammer Community. La fase de disparo y por último la fase de combate. Vamos a empezar con la fase de estrategia. La fase de estrategia, que como he dicho, se parece bastante a la fase de inicio de turno de nuestro fantasy actual, ¿no? Donde se tienen que realizar varios chequeos y donde se hace, por ejemplo, los chequeos de estupidez de los trolls, pero con algunas diferencias, ya nos van diciendo, como por ejemplo, que en esta fase es donde aparecen los fanáticos goblins en la mesa, en lugar de como es hasta ahora, que es cuando están a 20 centímetros del rival, ¿no? Bueno, un pequeño cambio. Yo creo que en la mayoría de los casos lo que va a conseguir es a solucionar problemas, porque los fanáticos son todo problemas lo que van haciendo, así que en principio una idea, a mí por lo menos me gusta bastante la idea. Además habla de que en algunos escenarios, en este punto es donde se va a conseguir alguna condición de victoria. Presumiblemente entiendo que serán en escenarios que tengan objetivos y que los objetivos se controlarán en este momento de la ronda. Lo cual también está bien porque siempre es mucho más táctico para el rival cuando los objetivos no se consiguen al final de tu turno, sino al inicio de tu siguiente turno, de manera que el rival puede reaccionar a tus movimientos y a intentar quitarte el objetivo sobre el que estás, ¿no? Otra cosa que también me gusta bastante, la verdad. La segunda subfase de la que habla dice que es más emocionante, es la fase de comando. Y sí que es verdad que es una fase que es bastante parecida a los juegos que tiene actualmente Warhammer, ¿no? Como en Age of Sigmar o en Warhammer 40.000, que es en esta fase donde los personajes realizan, digamos, iba a decir sus poderes, pero pueden ser sus actos. En este caso nos habla del cuerno halcón de Fredemund, que puede sonar en esta subfase de mando. Y es bastante interesante porque esto es un objeto que los objetos mágicos en general, en sexta y en otras ediciones, cuando los utilizabas funcionaban y punto, pero aquí ya nos dice que este cuerno se utiliza pasando un chequeo de liderazgo, lo cual a mí por lo menos me hace pensar que la mayoría de los objetos y de este tipo de interacciones van a ser de esta manera, ¿no? No van a ser objetos que salgan automáticamente, sino que van a ser objetos e interacciones que vas a tener una posibilidad de fallarlas. Y eso, para un juego de dados, a mí personalmente también me gusta bastante. Además, había objetos muy poderosos que cuando se utilizaban eran bastante devastadores para el enemigo, así que el enemigo tenga la posibilidad de que ese objeto no funcione, a pesar de que es un problema grande y estoy seguro de que nuestro querido amigo Larkin estará totalmente en contra de esto. Cuando pagas un objeto, quieres que ese objeto sea útil, y sí que es verdad que si fallas este chequeo de liderazgo va a ser bastante frustrante porque en muchos casos habrás
invertido un movimiento y una estrategia en utilizar estos objetos, que si después te fallan, pues pueden ser tremenda liada. Las cosas como son, ¿no? Pero bueno, en este caso lo que dice es que si el chequeo de liderazgo está pasado hasta tu siguiente subfase de inicio de turno, los enemigos no pueden utilizar la regla volar. Como veis, es un objeto tremendamente útil, tremendamente potente contra un enemigo que tenga un dragón, que tenga águilas, que tenga buitres de Nejecara, que tenga, bueno, mil cosas, ¿no? que vuelan, que en este juego siempre son muy poderosas para romperte máquinas de guerra, para hostigarte los laterales. Si te las anulan las filas son un problema, y los que mejor anulan filas son las unidades que salen desde atrás o las unidades que tienen la capacidad de volar, que mueven muchísimo más que el resto e ignoran las unidades que tienen justo de frente. Con lo cual, el hecho de que tengas que pasar un test de liderazgo me provoca sentimientos encontrados, pero en principio me gusta bastante. Me gusta que en un juego de dados los dados tengan gran parte de culpa de lo que pase en la partida, ¿no? Aquí nos habla también de, bueno, ¿qué sería Warhammer sin la magia, no? Pues efectivamente, no sería Warhammer, sería cualquier juego. Nos habla de que, efectivamente, una de las cosas más importantes de este turno, y que no había comentado hasta ahora, es que no hay fase de magia, porque la magia ahora va a estar dividida en las diferentes fases, dependiendo de qué tipo de encantamiento sea el que vas a tirar. Lo podrás tirar en la fase de movimiento, en la fase de mando, como en este caso, lo podrás tirar en la fase de disparo, etc. Lo que nos explica aquí es que en la fase de estrategia los encantamientos que se pueden lanzar son mejoras a tus aliados o maleficios contra tus enemigos. Esto es curioso porque aquí pone específicamente Players taking turns during this step to choose wizards who are free to attempt to cast spells. Esto significa que los jugadores se alternan en este momento entre los hechiceros que no estén huyendo para intentar castear hechizos. No me queda, bueno, a mí ni a nadie debería, ¿no? No me queda muy claro si los hechiceros de ambos bandos tiran hechizos durante cada fase de inicio de turno de cada jugador, o si esto simplemente se está refiriendo a batallas en las que haya varios jugadores como aliados. No está muy claro, yo supongo que será la última, porque me resultaría raro que un hechicero tirara hechizos en la fase del rival, pero quién sabe, tendremos que esperar a que nos lo asegure Warhammer, ¿no? en las reglas finales, ¿no? del juego. Un ejemplo que nos pone es para los Reyes Funerarios, que como vemos, bueno, pues han perdido la magia a cánticos que tenían en sexta y van a pasar a tener una magia más parecida a la que tenían en octava, que es como, bueno, como la de casi todos el resto de facciones, ¿no? con sus magos, sus dados de magia, etc. Bueno, dados de magia no, porque ahora la magia va a funcionar diferente, lo vamos a ver ahora. En este caso nos está hablando de la encantación de las espadas encantadas de Jaff. Bueno, del saber de Nejecara. Como vemos, va a haber diferentes saberes, esto lo estamos viendo ahora, pero luego en la fase de disparo volveremos a ello. El saber de Nejecara es uno muy parecido al que tenían en octava, en el que también estaba un hechizo similar a este. Como veis, pone que tenemos un tipo encantamiento con un valor de casteo de 7+ sobre sí mismo, y dice que hasta el principio de tu siguiente subfase de inicio de turno, cualquier unidad que tenga el subtipo Undead Nejecara en Special Rule, o sea, básicamente las unidades amigas de Reyes Funerarios, que estén a rango de comando del general, pueden hacer reroll de los unos naturales al impactar. Esto es interesante por varias cosas. Vamos a empezar por orden. Primero, el tipo de encantamiento. El que sea un tipo de encantamiento hace que se pueda lanzar en esta subfase de inicio de turno. Como vemos, habrá pues diferentes tipos de hechizos para poderlos lanzar en diferentes fases. Después tenemos el casting value de 7+. Esto, junto a las noticias que han salido hoy, que es cuando estoy grabando el vídeo sobre la fase de disparo,
en el que también hablan de casting values, o sea, valores de lanzamiento del hechizo de 7+, de 8+, todo el tiempo, lo que hace pensar es que vamos a tener una fase de magia muy similar a la que hay ahora mismo en juegos como 40.000, en la que el hechicero va a lanzar siempre 2 dados y va a tener que superar este valor de, bueno, superar o igualar, eso nos lo tendrán que decir, este valor de casteo. Pero no va a ser una magia como la que teníamos antaño, en la que podamos escoger 5 o 6 dados en cada hechicero. Con lo cual, y suele ser siempre tiradas enfrentadas, ¿no? Siempre que el otro tenga algún lanzador de hechizos o hechicero, chamán, lo que sea. No es como en nuestras ediciones antiguas de Fantasy, que tú siempre tenías tus dados base para poder dispersar algún hechizo, aunque no tuvieras hechiceros. Esa es mi idea de lo que va a pasar aquí, ¿no? Lanzamiento de hechizos a 2 dados contra 2 dados enfrentados y ver qué es lo que pasa. Seguramente haya algún beneficio por tirar tú el hechizo, quizá se suma +1, +2 según tu nivel de hechicero, según tu facción, cosas similares, para tener un poco más de ventaja a la hora de que la magia funcione, porque si no, bueno, sería un poco triste, ¿no? Que tengas todas las tiradas enfrentadas, pierdas todas las tiradas y no te hace ningún hechizo. Alguna mejora seguro que hay. En principio parece que no va a ser una fase muy potente, por esto que estamos diciendo, de que seguramente cada hechicero pueda tirar seguramente 1 o 2 hechizos por fase y van a ser siempre a dados enfrentados, con lo cual la mayoría de las veces pues, no entrarán todos. Por último, reagrupar las tropas que estaban huyendo. El reagrupamiento parece ser que va a ser exactamente igual de lo que eran los reagrupamientos en nuestros Warhammer clásicos. Tirada con 2 dados contra su valor de liderazgo. Si fallas, sigues huyendo en la fase de movimiento. Si lo pasas, la unidad puede reformar. Puede hacer un movimiento de reformación y volver a la refriega. Volver a la refriega entiendo que será más una expresión, creo que no podrán mover, pero como vemos más adelante, quizás sí que puedan hacer otras acciones, no solamente reagrupar y reorganizarse en el sitio. Esto es muy interesante, me pareció curioso y no sé muy bien qué pensar. Igual me lo tenéis que dejar en comentarios a ver qué es lo que pensáis vosotros, porque una regla que han añadido nueva, que tengamos en cuenta que si la unidad está por debajo de la mitad de sus fuerzas, tiene un modificador de -1 a su tirada de liderazgo para intentar reagrupar y que por debajo del 25% necesitas un +1 para reagrupar. Lo de por debajo del 25% me parece bien. De nuevo aquí Larkin seguro que está totalmente en contra de esto porque es un hater absoluto del +1 para este tipo de cosas. En sexta, cuando está por debajo del 25%, nunca te puedes reagrupar y la unidad simplemente se pierde. A mí esto me parece un poco aburrido, la verdad. Es verdad que estadísticamente, si quieres hacer las cosas perfectas y has invertido unos recursos para conseguir matar más del 25%, después si saca el otro un +1 te daría rabia. Pero recordemos que estamos aquí para pasarlo bien y si el otro consigue sacar un +1 es un momento épico que hay que gritar y hay que emocionarse, así que yo muy a favor del +1. Lo que no me termina de convencer del todo es la frase anterior en la que dice que tienes un -1 a tu liderazgo si tienes menos de la mitad de de los miembros de esa unidad para reagrupar. Esto, es decir, como regla y como forma de meterte en la ambientación, tiene bastante sentido, ¿no? La unidad ha perdido muchos combatientes y ahora están más temerosos de volver a la refriega. Pero es verdad que esto también tiene la segunda visión de que unidades más grandes lo van a tener más fácil para reagruparse, porque va a tardar más esa unidad en perder la mitad de sus miembros, con lo cual se favorece o empieza a favorecerse la creación de unidades mucho más grandes de lo que estamos acostumbrados, al menos de lo que estamos acostumbrados en sexta. Quizá empezamos a percibir que las unidades van a querer ser tan grandes como lo eran en octava o quizá no tanto porque todavía no nos han hablado en ningún momento de reglas tipo horda, pero claro, eso entra dentro de las reglas de la fase de combate y de eso todavía no hemos tenido nada, así que también tiene sentido que no nos hayan dicho nada.
pero es posible que se esté premiando que existan unidades muy grandes. Y esto no sé cómo tomármelo, porque a mí en general las unidades de sexta de alrededor de 20 miniaturas, entre 16 y 25 miniaturas, me parecen unas unidades bastante graciosas, bastante estables. Las unidades que ya empiezan a tener 30 o 35 miniaturas me parecen ya excesivas. Y con un cambio a las peanas para hacerlas mayores, una unidad de 40 miniaturas puede ocupar perfectamente un cacho demasiado grande de la mesa. Con lo cual, sentimientos encontrados aquí. Y nada, para terminar, dice que seguiremos teniendo artículos más adelante, con lo cual vamos a ver el siguiente artículo, que es el de la fase de movimiento, que dice Introduce Marching Columns, las columnas de marcha. Bueno, ahora un poco más abajo del artículo veremos a qué se refiere con estas columnas de marcha. Bueno, lo primero que nos deja claro este artículo es que volvemos a tener bloques. Bueno, volvemos, ni que hubiéramos dejado de tenerlos en algún momento, ¿verdad? Y nos habla de que vamos a tener diferentes formaciones. Tenemos formación cerrada, que es la habitual de Warhammer Fantasy. Tenemos la formación abierta, que un poco más adelante veremos a qué se refiere. Tenemos la formación de hostigadores, que también de nuevo vuelve a ser similar o igual, de hecho, a lo que teníamos en Warhammer en otras ediciones. Y tenemos la formación de lanza, que nos especifica que es para los caballeros bretonianos, parece ser que exclusivamente, con lo cual supongo que no veremos otro tipo de caballeros en esta formación. No especifica demasiado más en el resto del artículo qué es lo que va a dar esta formación de lanza. Esta formación de lanza, que si no recuerdo mal venía de quinta edición, en sexta lo cambiaron a formación en cuña en lugar de en lanza, porque esta formación daba muchos problemas a la hora de combatir, sobre todo cuando te cargaban por flancos, por retaguardia. Lógicamente, en este juego, si te cargan por un flanco, tu unidad está paralela a la unidad a la que ha cargado, pero aquí va a estar en una forma oblicua. No sé cómo lo solventarán, quizá hace que todos los caballeros se pongan hacia un lateral, pero entonces los que lleven bases de movimiento para esta unidad les van a hacer la púa, la verdad. No tengo muy claro cómo van a hacer que esta unidad funcione. Habrá que verlo, pero parece ser que, por lo que nos van diciendo, con los cambios de formaciones que veremos ahora y demás, las bases de movimiento puede que tengamos que llevar varias para una partida. Y esto tampoco es una cosa que me termine de emocionar, la verdad. Bueno, primero nos habla de la formación cerrada, ¿no? Del Combat Order, que como tenemos aquí, la típica formación de toda la vida, peana con peana. Lo que sí que nos especifica es que para conseguir beneficios a la hora de combatir, la unidad va a tener que ser más larga que profunda. Similar a lo que veíamos en las hordas de octava. En general la regla me gusta porque era muy aburrido tener esas unidades de 40 scavens, esclavos en formación gigante, que no había manera de bajarles los bonificadores por filas y demás. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero en general a mí visualmente me gusta. Creo que las unidades que eran muy profundas no eran visualmente muy atractivas. Es verdad que eran muy útiles. No es lo que tú te esperas en una batalla fantástica de este tipo, ¿verdad? En principio este Combat Order me gusta bastante, la formación cerrada me gusta bastante, pero nos dicen también que vamos a tener una formación de marcha en columna. Esto es una formación que puedes modificar, o sea, puedes modificar tu formación para ponerte en esta otra formación. En esta otra formación tienes que tener una profundidad mucho mayor de las filas de tu fila frontal, con lo cual no vas a poder ganar los bonificadores en combate, pero a cambio lo que te da es que vas a poder mover al triple de tu velocidad. Y esto es muy importante en un juego en el que el movimiento es tan importante. Después tenemos las formaciones de hostigadores, que son, como hemos dicho, exactamente iguales de Warhammer Fantasy. Y la novedad que tenemos aquí, además de la formación en lanza, es la formación abierta. En esta formación, el artículo nos comenta que pueden todavía luchar con sus filas,
pero que son más rápidos y más ágiles a través de diferentes tipos de terreno complicado, terreno difícil. Esto no sé muy bien cómo piensan plasmarlo en la mesa. No sé si vas a tener simplemente que declarar que la unidad está en formación abierta o si realmente vas a tener que separar las miniaturas. Porque este tipo de formación es una formación que ya apareció en el suplemento de Lustria, entre sexta y séptima edición. En Lustria lo que te dejaba es que para pasar por las selvas de Lustria, ¿no?, que están muy llenas de árboles, las unidades podían separarse ligeramente, se convertían en un tipo de hostigadores que no lo eran a tal porque seguían formando en filas y en columnas, pero estaban separados entre ellos ligeramente. No recuerdo si era 1 centímetro, medio centímetro, algo así. En este caso no nos están diciendo nada de si realmente se van a tener que separar o no. Si se tienen que separar para tener la formación abierta, es bastante lío a la hora de jugarlo y poder moverlo con una unidad de hostigadores. Normalmente suele ser de 10 y es más o menos sencillo moverlos porque además tampoco tienes que mantener unas filas y unas columnas, ¿no? Pero una unidad de filas y columnas que se tenga que separar una a una, mover una a una, cuando la unidad puede ser fácilmente de 20, 30 miniaturas y que tengan que mantenerse en una formación a través de un bosque, puede ser un verdadero quebradero de cabeza. Yo espero que pueda mantenerse dentro de tu base de movimientos sin tener que sacarlos de ella para ahorrar problemas, pero bueno, veremos a ver. Esto es una de las cosas, me gusta la idea, me parece muy inmersiva, pero luego a la hora de la jugabilidad creo que puede dar problemas. Una vez hablado de las formaciones que tenemos, pasamos a la fase de movimiento. La fase de movimiento que, como en todos los juegos de Warhammer, debe ser la fase más importante del juego. La primera fase es la declaración de cargas, me parece muy interesante. Volvemos a las raíces de Warhammer Fantasy, volvemos a sexta edición. Dice que el jugador en juego tiene que decir todas las cargas que va a realizar. Esto está muy bien, porque dices todas las... Bueno, a mí por lo menos me gusta mucho porque quita problemas de interacciones de cuando esta unidad huye de aquí pero después la carga a otra unidad. No, ahora eso ya no puede pasar porque ahora todas las unidades declaran las cargas al mismo tiempo y después el que recibe las cargas tiene que declarar todas las reacciones exactamente igual al mismo tiempo. Seguramente será paulatinamente, una a una, ¿no?, y se realizarán una a una, pero se declaran todas a la vez y esto a mí personalmente me gusta mucho. Se tienen que cumplir unos patrones mínimos, ¿no?, para poder declarar la carga. Tiene que estar en su arco frontal, tiene que estar en línea de visión. La unidad no podía estar huyendo, ni ni puede haberse reagrupado ese turno para poder cargar, ni puede estar ya en combate. Las típicas restricciones de carga de todas las ediciones, yo creo. Así que, bueno, eso está bastante bien. Aquí entra una de las grandes dudas que había, ¿no? Si se podrá o no premedir. Efectivamente, se puede premedir la distancia a tus objetivos. No va a ser como en sexta, no vas a tener que estimar las distancias. Esto es un juego actual de Games Workshop. Creo que había algunos que tenían esperanzas en que fuera todavía con estimaciones, pero bueno, creo que la gran mayoría imaginábamos que iba a haber mediciones, digamos, libres durante todo el juego. También te quita muchos problemas porque al final en sexta, cuando había que estimar, mucha gente empezaba a hacer, bueno, cositas con las manos, con los brazos, con no sé qué, y al final era un mal rollo. Así que se pueda premedir hace un poquito menos gracioso la fase de movimiento, ¿no?, porque puedes decir exactamente hasta dónde llegas, cuánto crees que puedes necesitar para cargar, etcétera, pero creo que quita problemas y al final es un poco lo que necesitamos en las partidas, que haya menos problemas. Así que, bueno, bien y mal, claros y oscuros. Vale, una vez que se han declarado todas las cargas, el jugador que las va a recibir tiene que declarar qué es lo que van a hacer sus unidades.
Las reacciones son básicamente las mismas que teníamos hasta ahora. Tenemos aguantar, recibes la carga y ya está. Tenemos aguantar y disparar, pues exactamente igual que teníamos hasta ahora. Las unidades pueden reaccionar disparando una ronda de disparo contra el que les está cargando, con algún penalizador. Ya lo han desvelado en el artículo que acaba de salir hoy. Va a tener también el -1 a impactar por aguantar y disparar, con lo cual exactamente igual. O puede decidir huir, que es pivotando 180 grados. Bueno, dice by pivoting 180 grados y tratando de escapar. No dice en dirección contraria a quien le está cargando, con lo cual esto nos lo tendrán que especificar un poco, porque en principio cuando lo lees te da la sensación de que es en dirección contraria al que te carga, pero parece ser que es hacia tu espalda, independientemente de dónde te estén cargando. Yo espero que sea una frase un poco mal hecha, porque no tendría mucho sentido que te estén cargando desde la retaguardia y que te gires y escapes hacia ellos, ¿no? Pero es verdad que no está especificado y puede ser una interacción extraña. Lo que sí que nos dicen es que si intentas huir y te cogen y serás destruido completamente. En algunas ediciones fan que había por allí, no te destruían completamente si tenían menos potencia que tú, sino que te hacían unas heridas y tal. Yo me esperaba algo similar, porque la verdad es que es un poco frustrante que una unidad de 5 hostigadores que cargue a una unidad tuya que ya estaba huyendo. Tú tenías 30 personas huyendo y esos 5 que costaban igual ni una décima parte de lo que costaba tu unidad te los destruían a todos, y me parece que tampoco tenía mucho sentido. Pero bueno, es como era en sexta y en otras ediciones, así que lo mantienen, no me voy a quejar, es lo que estamos acostumbrados. Como digo, esperaba un pequeño cambio en esto, pero bueno, sin más, me parece bien. Y nos habla que hay una reacción más que tienen algunas unidades, que se llama contracarga. Entiendo, supongo, que están hablando de unidades tipo los destacamentos imperiales de sexta edición. Cuando te cargaban una unidad, tu destacamento podía contracargar por un flanco, etc. No lo especifican tampoco, así que puede ser que una unidad a la que le estén cargando pueda contracargar ellos mismos y tener también bonificadores a la carga o similar. Habrá que verlo más adelante. Después dice que la segunda fase es mover las cargas, aquellas que lleguen. Para mover las cargas, aquí tenemos otro cambio de cómo eran las ediciones previas en Warhammer Fantasy en sexta edición, pero más parecido a cómo eran en octava. Te dice que la unidad va a tirar 2 dados y va a mover su movimiento característico más el mayor de esos 2 dados. De manera que, bueno, en este caso ponen de ejemplo un esqueleto que tiene movimiento 4 pulgadas, podría mover entre 4 o 10, entre 5 o 10 pulgadas. Y además nos especifica que los caballeros bretonianos son incluso más peligrosos, porque tienen la regla de Swift Strikes, que es literalmente paso rápido, que añaden un dado de 6 pulgadas a cada movimiento de carga. O sea que estos tirarían el 2 de 6, cogerían el más grande y tirarían otro de 6 extra, o tirarían 3 de 6 y cogerían los más grandes. Tampoco está muy bien especificado, así que no sabemos exactamente cómo va a ser la regla esta de paso rápido. Lo que sí que nos queda claro es que la carga va a ser también a dado. Creo que tampoco había muchas dudas de esto. En octava edición ya era así. En todos los juegos actuales de Games Workshop las cargas se hacen utilizando valores de dados, más o sin contar tu movimiento base, con lo cual, bueno, yo creo que bastante esperado. Creo que además esto hace que la caballería sea menos poderosa, a pesar de que la caballería con paso rápido va a seguir siendo muy poderosa. Pero bueno, hace que una unidad de caballeros pueda fallar una carga, no como en sexta edición, que una unidad a 40 de caballos te cogía, punto, ya está. Con lo cual, bueno, tiene sus pros y sus contras. A mí, por mi parte, me gusta el tema de que las cargas se hagan por dados. Como he dicho antes, me gusta que los juegos de dados, los dados tengan un gran impacto, y esto sin duda hace que tenga un gran impacto. Pero efectivamente,
está claro que a la hora de crear tu partida perfecta, ¿no? y crear el escenario en tu cabeza, pues que una carga de dado te salga con 2 unos y tu unidad de esqueletos, como dice aquí, solo se mueva a 5 pulgadas, pues hace que no vayas a poder llegar a literalmente ningún lado. O que ni siquiera vayas a intentarlo, porque vas a decir, es que voy a fallar. Es que voy a fallar y no voy a llegar. Así que, bueno, también compensa un poco el hecho de que se pueda premedir, ¿no? Como se puede premedir, todo sería demasiado fácil si la carga fuera simplemente el doble de tu movimiento, como es en sexta, con lo cual con esto se balancea un poco, es lo mismo que decíamos antes con el tema de la magia. Además, aquí nos habla de que para llegar al movimiento tienes que tener en cuenta el pivotaje, que es algo que veremos después, que todos conocemos, se va a hacer de una forma muy similar a cómo se hace en sexta edición, con lo cual no hay grandes sorpresas en este campo. Pero es importante que diga que hay que contar con el pivotaje a la hora de realizar una carga y que el pivotaje no es gratuito. Esto hace que las cargas también sean un poco más complicadas. Además también dice que se tienen que maximizar el máximo número de miniaturas de ambos rivales en el combate, con lo cual no vamos a tener esos combates de esquina con esquina que eran un poco absurdos. Además nos dice que si la piciamos con la tirada y no llegamos a completar la carga, la unidad se mueve, según dice aquí, move the full distance roll towards its target. Para mí esto implica que se mueve única y exclusivamente la distancia que ha salido en el dado. Parece bastante claro, pero a lo mejor también es la distancia del dado más su movimiento. Es decir, al tirar la carga siempre moverías esa distancia. Si entras en contacto bien y si no entras en contacto, pues no entras en contacto. Pero no queda muy claro. De todas formas, sigo pensando que va a ser solamente la tirada del dado, no la tirada del dado más el movimiento. Bueno, dice aquí, siguiendo básicamente que la carga impetuosa pues no ha llegado y que les van a partir el lomo en el siguiente turno. Y la tercera parte de este movimiento sería los movimientos obligatorios, de compulsory moves. Básicamente para las unidades que siguen huyendo, las unidades que tienen movimiento aleatorio, como los fanáticos goblins, o las unidades que hayan fallado un chequeo de estupidez, como en el caso de los trolls. Esto parece poca cosa, pero es bastante importante lo que nos dice en esta frase, y es que los movimientos aleatorios de estupideces y de unidades huyendo no van a poder fastidiarnos un movimiento de carga, porque el movimiento de carga ya se ha tenido que completar, y las unidades que tienen que realizar estos movimientos aleatorios o que siguen huyendo, etcétera, se van a mover después de los movimientos de carga. De nuevo, agradecido, la verdad, porque era bastante mal rollo el tener que declarar una carga que seguramente no se pudiera realizar porque había una unidad huyendo en el medio, pero tú esperabas que huyera para poder caber, pero si no huía, bueno, en fin, era bastante lío, con lo cual me gusta este orden de movimientos que se hacen. El último paso de la fase de movimiento es los remaining moves, es decir, los movimientos en general, lo que veníamos aquí a hablar, que es lo que realmente falta. Nos habla aquí de las mecánicas del movimiento. En general, los movimientos van a ser muy similares a los que eran en sexta edición, por lo que por lo que viene en este artículo. Nos dice que las unidades pueden mover o marchar, y que pueden hacer maniobras durante su camino. En el primer caso, bueno, en el movimiento normal, nos dice que puede hacer maniobras complejas, además de pivotajes, y que además, si solo mueven, tienen la oportunidad de disparar ese turno. Pero que si quieren algo más de movimiento, sería el movimiento de marcha, la unidad mueve al doble de su velocidad, pero no puede hacer maniobras complejas, sino que solamente puede pivotar. El pivotaje es básicamente igual que en la sexta edición, pero debajo de esta imagen nos dice que la unidad pivota desde uno de las esquinas frontales de la unidad. Ya tenemos otra cosa aclarada, y es que las unidades que sean unas columnas bastante grandes van a tener bastantes ventajas de movimiento, porque la parte de atrás, al realizar una maniobra de pivotaje,
mueve muchísimo más que la parte de adelante. Pero aquí nos está diciendo que se mueve desde la parte de adelante, con lo cual las unidades grandes, las unidades que estén en columna de marcha, como habíamos visto antes, lo van a tener incluso más fácil para moverse. Con lo cual las unidades en columna de marcha van a poder mover al triple de la velocidad y además el pivotaje va a ser mucho menor de lo que sería si tuviera todas sus miniaturas en el frontal de la unidad como tenía en el movimiento de formación cerrada o movimiento normal. Con lo cual bastante interesante el hecho de poderte poner en una columna de marcha para mover. Además nos habla de las maniobras complejas que se pueden dar, que sería girarse, que la unidad puede girarse 90 o 180 grados, pero esto es un poco diferente de lo que pasaba en sexta. Gastas un cuarto de movimiento por cada 90 grados que te mueves. En sexta, te muevas 90 o te muevas 180, es un cuarto de tu movimiento. Lo que sí que es igual es lo que aquí llaman mover hacia atrás o mover de lado. En sexta no se podía mover ni hacia atrás ni de lado. Tenías que girarte, mover y después volver a girarte para quedarte encarado hacia el mismo sitio y haber movido hacia atrás. En este caso te dejan simplemente mover hacia atrás gastando a la mitad de tu velocidad, a la mitad de tu movimiento. Al final es exactamente lo mismo, porque en sexta girarte hacia atrás era un cuarto del movimiento, volverte a girar un cuarto de movimiento, con lo cual te quedaba la mitad de tu movimiento para ir hacia atrás. Lo mismo pasaba para ir hacia un lado, con lo cual la cantidad de movimiento que puedes hacer es exactamente la misma. Lo único que pasa es que, bueno, ahora no hace falta hacer la tontería de girar la unidad entera y volverla a girar. Me parece bien, es un cambio agradecido, la verdad. Otras dos cosas que nos faltaban en cuanto a la maniobrabilidad de las unidades son las reformaciones, que entendemos no pone nada, está sin especificar, pero entiendo que una reformación será igual que lo era en sexta, que será simplemente te pones de la forma que quieras, gastas todo tu movimiento y se acabó. En octava esto lo mejoraban si tenías creo que era, no sé si era un músico o un portaestandarte de batalla o algo así, podías reformarte y después realizar un movimiento, no una marcha, pero sí un movimiento. En sexta simplemente te reformabas y ahí te quedabas quieto. Y otra cosa de la que habla es reparar las filas. Tampoco viene especificado exactamente qué es lo que es, pero me atrevo a decir que va a ser la capacidad de tu unidad de sumar o restar filas. En sexta también se daba esa capacidad en la que tenías hasta un máximo de miniaturas que podías poner en nuevas filas o en diferentes frontales. Con lo cual veremos a ver qué es lo que pasa y vamos ahora sí que sí a la fase de disparo. La fase de disparo, que es la que ha salido hoy, tiene bastantes cosas muy interesantes. A mí, en principio, por lo que he leído, me ha gustado bastante casi todo. Así que veremos a ver qué es lo que acaba diciendo. Una de las cosas que más miedo daba es que las unidades volvieran a ser muy grandes, el disparo volviese a ser muy importante, tuvieras que poner 60 miniaturas en una unidad para que te llegaran 30 al combate. Parece ser que no va a ser el caso, pero tenemos muchas cosas bastante interesantes que ver en esta fase. Primero nos dice que la fase va a estar dividida en 4 subfases, como casi todas las que hemos estado viendo hasta ahora. Sería declarar los objetivos, tirar para impactar, tirar para herir y quitar bajas, lo que es una fase de disparo de toda la vida. También nos dice que en esta fase es donde se va a lanzar absolutamente todo lo que pueda disparar, es decir, la magia que sea tipo disparo, las máquinas de guerra, entendemos que también objetos mágicos que tengan la capacidad de hacer daño de algún modo, que no sea en combate, con lo cual todo se va a lanzar en esta fase. Lo primero que nos dicen es que, bueno, nos dan dos ejemplos de dos cosas que se pueden disparar o con las que se puede disparar durante esta fase. Lo primero es el arco largo típico. Nos dice que va a tener un rango de 30 pulgadas, esto es 75 centímetros para los que no lo tengan muy por la mano el tema de las pulgadas. Es exactamente lo mismo que llegaba en sexta edición, el arco largo, es menos de lo que llegaba en octava, por lo cual ya tenemos una pequeña reducción del poder de fuego de estas armas de esta última edición. Va a seguir teniendo fuerza 3, me parece bien, porque de nuevo es una de las maneras, no hace que estos disparos sean lo más importante del juego, pero que sí que sean una herramienta interesante.
Y después aquí viene una parte muy importante y es esta de aquí, el AP. Parece ser que en esta edición no vamos a tener modificaciones a la armadura según la fuerza del arma con la que nos están atacando, o la fuerza del ataque con el que nos están atacando, sino que cada arma va a tener un bonificador de penetración de armadura. Factor de penetración se llama en castellano FP, aquí se llama Armor Penetration, AP, lo llamaremos AP y todos están tranquilos. En este caso pone que no tiene AP, con lo cual, bueno, pues como era antes, ¿no? Fuerza 3 sin modificador por armadura, pero además nos dice que las armas tienen reglas especiales. Esto es bastante 40.000, la verdad. Tenemos las reglas especiales de Armor Bane 1, que viene sin especificar qué es, pero yo apostaría a que es una regla similar a la que tienen los elfos silvanos con sus arcos, y es que, para mí, entiendo, esto es opinión personal propia sin basarme en absolutamente nada, Armor Bane 1 va a ser que tenga FP, bueno, AP1 o AP-1 a corta distancia. Es decir, que el arco largo, si estás a corta distancia, te meta con lo que antes se llamaba poder de penetración. Y tiene otra regla que se llama Volley Fire. Volley Fire es básicamente una regla que ya había en octava, que es que las filas de atrás pueden disparar. De nuevo viene sin especificar exactamente qué es Volley Fire. No sabemos si va a ser solo una fila de atrás o todas las filas de atrás, con lo cual te podrías hacer una unidad de 30 arqueros goblins que disparen todos. Normalmente lo que pasaba con Volley Fire es que tienes un penalizador a disparar cuando utilizas esta regla en lugar de disparar normal. No sé si será un -1, un -2, algo así, pero bueno, es penalizador a cambio de poder disparar con todas las filas. En general me gusta. Las líneas muy largas de disparo para arcos eran un tremendo aburrimiento. El poder, o sea, el tener que tener a 10 arqueros en línea para que los 10 puedan disparar era un tremendo coñazo. Las unidades de goblins, por ejemplo, que tenían que ser de mínimo 20 y se les podía poner arcos, no podías hacer una línea de 20 para disparar, con lo cual solo podías disparar con ellos de verdad si hacías 2 líneas de 10 desde una colina, o si estabas disparando a un gigante, o si estabas disparando a una unidad encima de una colina, etc. Con lo cual, para mí la regla de Volley Fire, muy bien, 10 de 10. Me gusta que sea una regla especial de ciertas armas y que no todas las armas puedan disparar desde varias líneas. Otra de las miniaturas de Khemri, la catapulta lanzacráneos, en este caso nos dice que va a tener un rango entre 12 pulgadas y 60, es decir, va a tener un rango mínimo de 30 centímetros y hasta 150 centímetros aproximadamente. Además nos da 2 valores de fuerza, con lo cual entendemos, y vamos a ver después, que efectivamente vuelven las plantillas. Las plantillas no se han ido a ningún sitio, había gente que pensaba que no las íbamos a tener, había mucha gente que no quería tenerlas porque las plantillas vuelven a dar problemas, pero aquí están las plantillas. A mí personalmente me gusta, me parece que es muy chulo ver cómo cae el pedrolo encima de tu unidad, así que de nuevo muy a favor. La catapulta va a tener fuerza 4 en el completo de la plantilla y fuerza 8 en el centro, y tenemos un factor de penetración de -1 en toda la plantilla y -3 en el centro. Esto es tremendamente importante, nos está diciendo que las catapultas no van directamente a anular armadura, sino que van a tener diferentes factores de penetración, sobre todo porque ahora no hay que estimar, se puede premedir, y si se puede premedir es básicamente decir quiero que la catapulta dé aquí exactamente, y aquí exactamente va a ser el centro de la unidad y ahí se va a poner la plantilla, con lo cual las catapultas van a ser muchísimo más efectivas en cuanto a dónde ponen la piedra, o en este caso las calaveras, ¿no?, que lo era en sexta. Con lo cual, que le hayan quitado el que elimina armaduras me parece un gran acierto, porque si no serían muy terroríficas. Y de nuevo volvemos a tener por aquí reglas especiales. Bueno, nos dice que es como notas aquí abajo a pie de página, que se lanza igual que un Stone Thrower, o sea, una catapulta básicamente, con la plantilla de 3 pulgadas, que es la plantilla pequeña,
que tiene la misma tabla de problemas que la catapulta y que las heridas múltiples de D3+1 las hace única y exclusivamente en el centro. Esto es otro nerfeo bastante importante a las catapultas y que además hace que sean mucho peores, mucho peores contra monstruos o contra infantería monstruosa. Antes las catapultas eran bastante buenas contra ello porque hacían un D6 heridas igual que un cañón, con lo cual las unidades grandes están bastante más protegidas de lo que estaban antes contra estas artillerías. Nos da diferentes reglas, una de ellas es bombardment, o sea, bombardeo. Esta regla tampoco viene especificada exactamente qué es, pero yo diría, creo que sin mucho temor a equivocarme, que es que una catapulta puede disparar sin tener línea de visión directa con un sitio. Seguramente se desplace el doble o similar, pero bueno, tiene bastante sentido que pueda disparar por encima de unidades aliadas, ¿no? La siguiente regla que tiene es cumbersome, significa incómoda. No tengo mucha idea de qué puede ser esta regla, pero me atrevería a decir que incómoda implica que no todos los turnos va a poder disparar. Seguramente solo pueda disparar una vez cada 2 turnos o tenga algún penalizador por disparar. Veremos a ver. Después tiene las reglas de ataques mágicos y ataques flamígeros, que supuestamente deberían ser exactamente igual que son ahora. Flamígeros para quitar regeneraciones y contra miniaturas que puedan prenderse fuego, con lo cual presumiblemente también habrá ese tipo de miniaturas, como eran las momias de antaño. Tiene mover o disparar, como pasaba con todas las artillerías hasta ahora también, si te mueves ese turno, pues no disparas. Y tiene la regla de Screaming Skulls, que es la regla que tenían esta catapulta siempre, que será un penalizador al liderado para aquellas unidades sobre las que caiga las calaveras, o incluso chequeo de pánico simplemente con sufrir impactos o con realizar alguna baja que no tenga que llegar al 25% para hacer pánico. Desde luego va a estar relacionada con la psicología, veremos hasta qué punto o cuánto de importante va a ser, pero relacionada con la psicología. En general no veo reglas que no me gusten, todo me parece bastante bien. Lo de que la catapulta no sea tan buena contra monstruos es un poco una pena, pero en principio una catapulta siempre debería ser utilizada para destruir infantería, no para destruir monstruos. Para destruir monstruos, para eso tienes los lanzavirotes y tienes los cañones. Y ahora nos explican un poco cómo funciona la fase de disparo. Nos dice que primero una unidad tiene que declarar un objetivo. Y esto es una fase muy pequeña, pero bastante importante. Esto quiere decir que si no ves a tu objetivo, no le puedes declarar como objetivo de tu disparo, con lo cual esos cañones que estaban disparando a cosas que no se veían no van a poder ser, las catapultas tampoco. Catapultas quizás sí, por la regla de bombardment que tiene, que como he dicho creo que será el caso, pero bueno, bastante importante. Además nos dice que una unidad solo puede disparar un arma si no ha marchado o ha cargado ese turno, o si no está huyendo o en combate. En ningún momento dice aquí que no pueda disparar si se ha reagrupado, con lo cual entiendo que una unidad que se reagrupa, como ya hablábamos en la fase de movimiento, va a poder hacer más cosas aparte de reagruparse. En este caso sería el poder disparar. En sexta edición, una unidad que se reagrupaba, lo único que podía hacer era tirar magia, pero no podía hacer ninguna otra cosa. Que también era un poco raro que pudiera tirar magia, pero no pudiera disparar una flecha, porque en principio hace falta bastante más concentración para lanzar magia, pero bueno, era una de esas cosas que era así y punto. Bueno, pues ahora esto va a ser así, o es posible que sea así. Ahora nos dice que para disparar una unidad tiene que tener línea de visión a su objetivo y no puedes dividir disparos, así que en algunos casos algunos miembros de la unidad no van a poder disparar. Lo que decíamos antes, y esto es muy importante, en sexta sí que se podía dividir disparos si no podías disparar con toda la unidad sobre el mismo objetivo. Ahora no. La verdad, era una regla que se utilizaba muy pocas veces, también no provocaba más que problemas, así que la unidad tiene un objetivo, hacia ese dispara, si no puedes disparar, lo siento mucho. Además nos dice que los modelos casi siempre, y
con casi siempre implica que seguramente hay alguna regla como disparos múltiples, van a poder hacer solo un disparo, independientemente del número de ataques que tengan en su perfil. Esto es igual que pasaba en sexta, nada raro. Y además nos dice que a menos que tengan la regla de Volley Fire o esté estacionada en una colina, exactamente igual que pasaba en sexta, la unidad solo puede disparar desde la fila frontal. Muy importante, muy importante, para que no haya gunlines, escopetillas imperiales y enanas disparando a doble fila y haciendo que sea totalmente injugable esto. Con lo cual, pues también muy a favor de esta regla. Me gusta que haya estas dos interacciones, que solo se pueda disparar desde la fila frontal, pero que algunas armas menos importantes, como son los arcos, puedan disparar desde varias líneas. Además hace que sea mucho más trasfondístico, porque así es como realmente funcionaban estas armas, con lo cual muy bien. Ahora nos dice que una vez que el objetivo ha sido elegido, toca tirar para impactar. Y volvemos a tener, bueno, efectivamente, tenemos tirada comparando la balística de la unidad con lo que sale en un dado. Volvemos a tener exactamente la misma tabla que teníamos en sexta, bueno, con un ligero cambio, una ligera mejora, con la cual también estoy bastante contento. Es que las unidades con habilidad de proyectiles 3 van a impactar a 4 más, las unidades con habilidad de proyectiles 4 van a impactar a 3 más, etc. Exactamente igual que pasaba en sexta, la misma tabla. Lo que sí que tenemos diferente es que las unidades que tienen una balística de 6 o mejor ganan un reroll si fallan su tirada para impactar inicial. Es decir, una unidad, un personaje, por ejemplo, que tenga habilidad de proyectiles 6, antiguamente impactaba a doses, igual que el que tenía habilidad de proyectiles 5, lo cual era un poco triste y solo mejoraba si el personaje había movido, si estaba disparando contra hostigadores, etc., porque ese personaje en principio disparaba a unos, con lo cual ignoraba el primer penalizador. Ahora lo que tenemos es que este personaje, que tiene habilidad de proyectiles 6, va a poder hacer un reroll de su tirada para impactar si la ha fallado, pero dependiendo de su habilidad de proyectiles, ese reroll solo va a impactar con un resultado mucho más alto de lo que impactaría en su inicial. Esto es un poco complicado de explicar, pero creo que va a ser bastante fácil a la hora de jugar. En este caso nos lo explican aquí muy bien con esta tablita. Un personaje con habilidad de proyectiles 6 impactaría a 2 más en su primera tirada. Si saca un 1 en esa tirada, puede volver a tirar, y si saca un 6, conseguirá un impacto. Si saca un 5 o menos, pues sería un fallo. Un personaje, y esto así sucesivamente hasta habilidad de proyectiles 10, que impactaría a 2 más, y repitiendo a 2 más también. Pero bueno, habilidad de proyectiles 10, no creo que haya demasiadas cosas en el juego que tengan habilidad de proyectiles 10, la verdad. Quizá algún personaje especial, élfico, pero bueno, a 10 me parecería bastante excesivo, la verdad. Además nos dice que vamos a seguir teniendo modificadores al disparo. Esto es bastante guay, que lo mantengan. Además son penalizadores exactamente igual que los que teníamos en sexta. Tienes -1 impactar si has movido, -1 si estás a disparo largo, que es a más de la mitad de tu distancia efectiva de disparo, o -1 si estás recibiendo una carga, como ya habíamos dicho antes. Si haces aguantar y disparar, tienes un -1 a tu tirada para impactar. O si tiene cobertura parcial. Esto en sexta pasaba cuando estabas detrás de una valla, por ejemplo, o cuando estabas metido en un bosque, pero en octava era un poco más completo o un poco más complejo. No voy a decir complejo, pues no era más complejo, era más completo. Si estaban disparándote y tu unidad estaba detrás de un combate, por ejemplo, o detrás de otra unidad aliada, tenías también cobertura y te daba un -1 adicional a que te impactaran. Me parece muy bien, me parece además muy estratégico, y además me parece que reduce la potencia del disparo, con lo cual también muy a favor de eso. Además nos dice que un 1 natural siempre es un fallo, y además nos dice otra cosa que me gusta mucho y que no esperaba para nada, la verdad, y es que un 6 natural no es un acierto. Y esto es muy importante porque volvemos a tener tiradas para impactar de 7 más, 8 más, 9 más, etc. en un dado de 6, con lo cual vas a tener que sacar un 6 y después un 4 más, un 5 más, un 6 más para tener que impactar. Esto es muy importante para que el disparo no sea tan importante y para que sea mucho más estratégico dónde te colocas, qué beneficios le das a tu unidad,
qué maleficios pones contra las unidades del rival, que seguro que hay algún hechizo para reducir o para poner penalizadores adicionales al disparo, el estar detrás de otros bloques para tener cobertura, el estar dentro de escenografía. Muy importante, me gusta mucho y me alegro un montón de que lo hayan puesto, no me lo esperaba, con lo cual de verdad que muy contento. Y ahora mismo pasamos a la tabla para herir. La tabla para herir que volvemos a tener con unas características bastante parecidas a las que teníamos en sexta edición. Básicamente, si tienes 2 más de fuerza que de resistencia y eres a doses, si tienes 2 más de resistencia que de fuerza, pues te hieren a 6. Así es, básicamente, misma fuerza que resistencia a 4, uno más de fuerza que resistencia a 3, uno más de resistencia que fuerza a 5. O sea, muy sencillo. La diferencia que en sexta las unidades que tenían fuerza 3 no podían herir a las unidades que tenían resistencia 7. O sea, si tenías un punto más del doble de tu fuerza como resistencia, no te podían herir. Esto a mí, personalmente, me resultaba un tremendo aburrimiento y además creaba un montón de problemas a la hora de balancear el juego porque no había muchas, es verdad, salieron más adelante, pero cosas que tenían R7 no podían ser heridas por la gran mayoría de las tropas y esto hacía que el juego fuera muy aburrido para una de las partes. En The Old World seguimos teniendo algunas resistencias que no pueden ser heridas por ciertas fuerzas, como por ejemplo, resistencia 7 no puede ser herida por fuerza 1. Bueno, a ver cuántas cosas tienen fuerza 1 y cuántas cosas tienen fuerza 7, ¿no? Me parece normal. Pero sí que la fuerza 3, por ejemplo, sí que puede herir a 6 más a la resistencia 7 y a la resistencia 8. De nuevo, no tenemos ninguna tabla de fuerza y resistencia de monstruos. Yo entendería que los monstruos vayan a tener unas características de resistencia y de fuerza similares a las que había en sexta, séptima, octava. No esperaría que hubiera resistencias mayores de 7 o de 8 en el juego en las miniaturas jugables. Pero sí que entiendo que esta tabla, bueno, puede estar hecha por 2 cosas. La primera es para hacer una tabla cuadrada de 1 al 10, sin más, y que no tenga más misterio. Y la segunda es porque se pueda herir a las edificaciones, se puedan desmoronar las edificaciones y esto traiga también reglas para asedios y cosas similares. Ojalá sea para eso, la verdad, que puedas destruir edificios y ese tipo de cosas. Va a hacer el juego un poco más complicado quizá, posiblemente, pero también lo va a hacer mucho más completo y más complejo, con lo cual, bueno, encantado de que lo añadan. Tampoco se darán en muchas ocasiones, porque cuántas ocasiones tienes una muralla que destruir o un edificio que te interese destruir con tu cañón en lugar de disparar al monstruo enemigo, ¿no? Pues pocas veces. Pero si dan la opción de que una unidad se pueda meter dentro de una casa y tú puedas destruir esa casa y la unidad sufra heridas, pues es una edición bastante interesante que me gusta bastante. Una vez visto esto, nos habla de que no podía ser Warhammer sin tener tiradas de salvación por armadura. Las tiradas de salvación por armadura van a funcionar exactamente igual que siempre. Tú vas a tener tu valor de armadura que tendrás por tu armadura ligera, escudo, barda, ir montado, lo que sea, y que se modificará en este caso, en lugar de por la fuerza del ataque del enemigo, por el AP que tenga el arma con la que te está atacando. Bueno, va a ser ligeramente diferente, pero al final, a fin de cuentas, va a ser bastante similar. En general, ya he dicho que este cambio me gusta y no, porque que fuera relacionado con la fuerza hacía que no te tuvieras que aprender una tabla extra, un valor extra, que eso siempre está muy bien en un juego que tiene tantísimas variables, ¿no? Tener una variable fija para todos los ejércitos exactamente igual. Pero es verdad que este factor de penetración, este armor penetration, tiene una cosa que es que puede ayudar a balancear mucho más las armas. Porque, por ejemplo, una alabarda antiguamente solo tenía solo ibas con una fuerza +1. En general, la mayoría de las tropas iban con fuerza 4 con la alabarda y usaban -1 solo a la armadura, cuando la alabarda es un arma que se utilizaba sobre todo contra unidades que estaban muy acorazadas, sobre todo contra unidades a caballo, etc.
con lo cual puede ayudar a balancear bastante el juego este factor de penetración. Otra cosa que nos dicen aquí es que también vamos a seguir teniendo las salvaciones especiales, Ward Save, lo llamo aquí. Esto es muy importante que lo pongan porque también es un cambio muy diferente del resto de franquicias de Warhammer ahora mismo. La salvación por armadura, la salvación especial se va a tirar después de que se haya fallado la tirada de salvación por armadura. Y esto es muy importante porque mantiene exactamente igual los tipos de salvación que había en el Warhammer Fantasy clásico. Lo diferencia otra vez de los nuevos juegos de la marca de Warhammer, como Age of Sigmar o 40.000, que en todos ellos tienes que elegir si tiras una salvación o tiras la otra. Y hace que sea mucho más valioso la tirada de salvación por armadura y la tirada de salvación especial. Hace que el juego también sea mucho menos peligroso en cuanto a que tienes muchas más oportunidades de salvarte, y además hace que las unidades de verdadera élite sean mucho más resilientes. Van a aguantar muchísimo más disparos y ataques de lo que podrían aguantar de otra manera. Así que en general también muy contento de que esto lo hayan mantenido exactamente igual. Hay que quitar los muertos, ¿no? Y hacer los chequeos de pánico cuando sea necesario, y sabemos cómo se tienen que tirar los chequeos de pánico, así que en principio no debería haber demasiada diferencia. Lo que sí que nos especifica aquí es que los chequeos de pánico se tendrán que realizar cuando se haya asesinado, cuando se haya matado a más de un cuarto de los modelos de la unidad. No igual o más, sino más. Es decir, una unidad de 8 modelos necesitan matarte a 3. Si te matan a 2, pues no pasa nada. Esto es importante que venga especificado y está bien. Bueno, sin más, es una regla, podía ser igual o más. Bueno, que sea más es más fácil para acordarnos. Así que, pues bien, también. Que sea más también implica que en unidades más grandes lo tienen más fácil para no tener que pasar chequeos de pánico. Pero esto ha pasado siempre, así que no debería suponer un gran cambio. Dice que nos hablarán sobre la psicología en otro artículo, así que la verdad esperando ese artículo como agua de mayo, porque la psicología es sin duda, junto con la magia, que ahora vamos a ver que hay diferentes cositas, es una de las características principales de Warhammer, y es muy importante que la psicología sea importante en el juego. Antes de pasar a la magia, nos habla de que hay diferentes, en el mundo de Warhammer hay muchas formas de disparar, que algunas de ellas en las grandes bestias serían las armas de aliento, las famosas plantillas de aliento de los dragones, por ejemplo. Además nos habla de que las unidades de caballería hostigadora, que esto hasta el momento, hasta donde yo sé, no existía la caballería hostigadora. Había caballería rápida, pero no caballería hostigadora. Pueden disparar y huir, que esto tampoco es algo que pasara en ediciones anteriores y que también tiene una pinta bastante chula, el poder disparar y huir. Y además nos habla de los Iron Drakes, de los enanos, que tienen la habilidad de Quickshot con sus cinturones de bombas explosivos. Quickshot, que tampoco viene especificado exactamente qué es, igual que Fire and Flee. Fire and Flee es bastante explicativo, ¿no? Su propio nombre parece que le indica lo que es. Quickshot entiendo que será que pueden hacer aguantar y disparar independientemente de la distancia de carga con el enemigo. Porque ya sabéis que en otras ediciones, en sexta por ejemplo, una unidad no podía aguantar y disparar si la unidad que cargaba estaba a menos de la mitad de su distancia. Entiendo que va a haber una regla similar y que Quickshot se la va a saltar un poco a la torera. Esa es mi apuesta, con absolutamente ninguna prueba y cero dudas también. Y ya para finalizar tenemos la magia, en la que tenemos dos categorías de hechizos que se pueden disparar en esta fase, que son los proyectiles mágicos y la magia de vórtices. Y además aquí nos habla de que los humanos pueden utilizar magia de combate para tirar, por ejemplo, una bola de fuego, y que los bendecidos por los poderes oscuros pueden utilizar el saber de la demonología para conjurar un vórtice del caos. Esto, que yo recuerde, no había aparecido nunca, pero me hace pensar
que todas estas reglas, como siempre en Warhammer, vienen dadas desde el punto de vista de los humanos. Y los humanos en ese momento no tienen un gran conocimiento de la magia. Sí que tienen personas que tienen afinidad con la magia y que pueden utilizar hechizos, digamos, pequeños, ¿no? Como algo de curación, cosas así, pero no es hasta la gran guerra contra el caos que Teclis y dos elfos más se acercan al Imperio, a ayudar al Imperio para enseñarles magia, y les enseñan a tirar lo que aquí se llama magia de batalla, que son hechizos sencillos que pueden aprender en relativamente poco tiempo, pero que tienen bastante impacto dentro de las batallas. Con lo cual, a mí esto me da la impresión de que es la descripción de la magia que vamos a tener relacionada con el conocimiento que tiene el Imperio en ese momento, y esto va a implicar que no vamos a tener los 8 saberes de la magia de por sí, sino que vamos a tener simplemente un saber que va a ser el saber de la magia de batalla. En ese saber seguramente estén incluidos todos los saberes del conocimiento, ¿no? Tendremos algún hechizo de cielos, tendremos algún hechizo de vida, tendremos algún hechizo de... Pero seguramente sea solo un tipo de saber mágico, y posiblemente, al menos los magos humanos, solo puedan tirar, digamos, lo que era el hechizo identificativo de cada saber, ¿no? Así que tendríamos bola de fuego, tendríamos el segundo se llama Mul, etc. Otra vez, mi apuesta sin absolutamente ninguna prueba, pero eso es lo que creo. Y lo mismo pasa con el saber de la demonología. Creo que tampoco vamos a tener los 4 saberes de los dioses del caos especificados en sus diferentes ramas, porque los humanos literalmente no conocen qué es lo que está pasando con el caos todavía. Así que tendrán un saber único, que será demonología, y en el que habrá pues seguramente hechizos de diferentes dioses. Quizá tengas beneficios por tirar uno u otro dependiendo de qué marca o de qué dios estemos hablando o esté relacionado ese hechizo. No se sabe nada, así que de momento vamos a dejarlo, pero lo de la magia de batalla sí que creo que va a ser bastante probablemente así. Bueno, nos describe la bola de fuego, que como vemos vuelve a tener un valor de casteo de 8 más, ahora mismo es de 5 más y es un de 6, y aquí es 8 más, llega a 24 pulgadas, que es 60 centímetros, como siempre, y el enemigo sufre 2 de 6 impactos de fuerza 4 sin poder de penetración. Así que tienes más impactos de lo que haría una bola de fuego normal, pero no quitas armadura, y esto es tremendamente importante. Y bueno, además tiene ataques flamígeros, ¿no? Lógicamente es una bola de fuego. Que creo que los hechizos se van a tirar con 2 dados y 2 dados enfrentados para dispersar, sin tener un pool de dados. Así que tu hechicero igual solamente puede tirar bola de fuego y ya está, eso es lo que puede hacer, tirar 2 dados y listo. Pero bueno, hace 2 de 6 impactos de fuerza 4, que no tienen poder de penetración. Aquí pone que tiene AP of guión. Entiendo que guión es que no te modifica la armadura. Así que, bueno, en general también bastante contento con este tipo de magia de proyectiles mágicos, que también era tremendo coñazo las listas de ejército que se basaban en acribillarte a proyectiles mágicos. Esas listas de full caballería, de altos elfos, con un hechicero de nivel 4, 2 hechiceros de nivel 2, que no te dejaban jugar porque se movían más que tú, te acribillaban a magia y solo te cargaban en el turno 5 cuando a ti ya no te quedaba nada. Bueno, parece que eso no va a ser tan efectivo como lo era al menos en sexta o en otras ediciones. Y luego tenemos el vórtice, que era uno de los grandes miedos que yo creo que teníamos todos, el tema del vórtice, ¿no? ¿Cómo van a poner el vórtice para que no sea esto una locura como octava en caso de que sigan poniendo vórtices? Porque tampoco sabíamos si los iban a poner. Bueno, efectivamente los ponen, pero si leemos la descripción del hechizo es tremendamente menos efectivo de lo que eran cualquier tipo de vórtice en octava. Con lo cual, que haya vórtices me parece bien, no tengo nada en contra de los vórtices, siempre y cuando tengan este poder de destrucción mucho más reducido que tiene, como vemos ahora mismo aquí.
Como vemos, tipo magia de vórtice, con lo cual por eso se puede tirar en la fase de disparo. Tiene un valor de casteo de 8, exactamente igual que la bola de fuego. Y tiene un rango de solo 15 pulgadas. 15 pulgadas, si no recuerdo mal, es aproximadamente unos 40 centímetros. Con lo cual también tu hechicero se tiene que exponer un poco más que con una bola de fuego. Efecto, permanece en juego. Esto también viene sin especificar, que dice que es exactamente que permanezca en juego, pero entendemos o entiendo que va a ser exactamente igual de lo que era en sexta edición o en cualquier otra edición de Warhammer Fantasy. El hechizo permanece hasta que el hechicero decida lanzar un nuevo hechizo o se muera. Ya no lo especificarán, pero bueno, tenía pinta de que ser eso. Mientras está en juego, la plantilla, la zona en la que está la plantilla se trata como terreno difícil y además la plantilla se mueve de 6 pulgadas en una dirección aleatoria al inicio de todas las subfases de inicio de turno, es decir, en el turno del rival y en tu turno propio. Cualquier unidad, amiga o enemiga, que toque la plantilla durante su movimiento sufre un dado de 6 más 1 impactos de fuerza 3 con AP de nada. Esto tiene varias cosas bastante interesantes. Primero, se mueve en todas las direcciones y se mueve en dirección random, con lo cual es un hechizo que puede hacer bastantes impactos, que no controlas, con lo cual ten cuidado si te acercas al combate cuerpo a cuerpo a donde has tirado el vórtice. Bueno, que da a unidades amigas y enemigas, eso normalmente pasaba con todos los vórtices, así que no es nada extraño. Pero es bastante interesante que no es las miniaturas debajo de la plantilla o similar, sino que es todas las unidades que toca la plantilla sufren un D6 más 1 impactos. Esto también reduce muchísimo los problemas que había con el tema de las plantillas, de me da a 3 parciales, me da a 3 completos, no, este creo que es completo, este creo que es parcial. Aquí no hay ese problema, si te toca la plantilla sufres un D6 más 1 impactos de fuerza 3. Como estamos viendo además, son un número bastante reducido de impactos, de 6 más 1 de fuerza 3 es una cantidad de impactos bastante baja, lo que se compensa con que puede dar a varias unidades en cada subfase de inicio de turno, con lo cual son bastantes impactos, y además no tiene penetración, con lo cual te vas a salvar con tu armadura. Esto es el típico hechizo para destruir unidades muy grandes de goblins, de scavens, de noblars, de todas estas cosas que son mucha gente que tiene poca salvación y que tiene poca resistencia. Pero unidades de enanos, por ejemplo, se van a reír de este vórtice. O sea, les va a dar exactamente igual que les tiren este tipo de vórtice. Con lo cual creo que está bastante bien. Cumple también su función de reducir un poco los números de ejércitos muy numerosos. Con lo cual también bastante a favor del vórtice este. En general, como he dicho, bastante contento con casi todo lo que hemos estado viendo. Hasta aquí todo por esta semana. Dice, bueno, prepárate para cerrar tus filas, poner los escudos, porque la semana que viene hablamos de la fase de combate. Aquí tenemos el primer fallo, que aquí dice que la siguiente semana es shooting. Bueno, cositas de... pequeñas erratas. Pues nada, hasta aquí todo lo que tengo que decir sobre lo que hemos visto durante estas 3 semanas de reglas de The Old World. Espero no haberos aburrido demasiado, que este vídeo no se haga excesivamente largo. Y nada, espero la semana que viene, cuando salgan nuevas reglas, hacer un vídeo rapidito sobre las reglas de ese día y no juntar tantas reglas en el mismo vídeo para que no se haga tan largo. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que si os ha gustado, dadle like, suscribíos, dejadme en los comentarios todo lo que creáis que no es como he dicho o que tengáis una opinión diferente. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo informe.